para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18, ¿sí? 18 al 22, dice Éxodo 25, 18 al 22. Estoy hablando sobre los ejércitos celestiales, los ángeles, querubines, todo eso, ¿sí? Dice, versículo 18 dice, harás también 2 querubines de oro, labrado a martillo lo harás en los 2 cabos de la cubierta. 18, harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al extremo del otro lado, opuesto. De la calidad de la cubierta harás 2 querubines en 2 extremidades. Versículo 20 dice, y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo sus alas la cubierta, sus caras, la una frente a la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. El 21 dice, y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca, ¿sí?, pondrás el testimonio que yo te daré. Y el 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bendito sea el Señor. Estas son bendiciones de Dios, ¿sí? Bendigo a mi hermano Hugo Villalón, bendigo a mi hermano Mike Bell, Dios me lo bendiga, siervo de Dios, ¿sí? Y también, si vemos el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Fíjese bien. Por eso son representados con alas, pies, manos, y a menudo, muchas veces, más de una cara. Estoy hablando de los querubines, ¿sí? Gloria al Señor. En Ezequiel capítulo 41, versículo 18 dice, Ezequiel 41, 18 dice, y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados, por los 2 lados alrededor de la casa. 21 dice, cada uno tenía 4 rostros, y cada uno 4 alas, y figuras de manos humanas debajo de sus alas. Fíjate cómo eran los querubines, ¿sí? Ellos guardan las cosas sagradas, el árbol de la vida. Gloria al Señor. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tremendo, ¿verdad? Cuando hablamos del arca de la alianza, 1 Samuel capítulo 4, dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba asentado entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Miren, los arcángeles son los seres creados más elevados, ángeles de mayor poder y majestad. Mire, también hay que observar sobre un ángel caído, el jefe de todos, Lucifer. Él era un arcángel caído. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Fíjate bien. Ahora, cuando hablamos de Miguel, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 4:16 y también en Judas 9, pero 4:16 dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Judas, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo
disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio, de maldición contra él. ¿Sabes qué dijo? Sino que dijo, el Señor te reprenda, le dijo a Satanás. Cuando hablamos del ángel Gabriel, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 15 al 26, dice así: y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí, y oí una voz del hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. El 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque el tiempo se cumplirá la visión. 18. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro, y él me tocó e hízome estar sobre mis pies. 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Aquel carnero que vistes, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Javán. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El versículo 22 dice: y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Tremendo todo esto. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo, vamos a leer unos versículos. Dice: y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se puso Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Tremendo, tremendo, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Mucha atención. Cuando hablamos también de Miguel y Gabriel, son ángeles guerreros que luchan. Apocalipsis 12:7 dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Fíjate bien. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. O sea que Gabriel, mis amados hermanos, parece ser responsable del cuidado de los judíos. Hay otros ángeles en diferentes niveles de autoridad y bajo diferentes funciones también. Nos lo dice claramente la carta a los Efesios de Pablo, capítulo 6, versículo 12. Fíjese, dice algo tremendo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y contra señores del mundo, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires.
Entonces, una cosa que yo no comprendo es cómo en las iglesias, cómo se les ocurre a los cristianos andar agarrados como perros unos contra los otros, echándose uno contra el otro, maldiciéndose uno contra el otro, murmurando cosas terribles, chismeando cosas terribles unos de los otros. Hay que tener cuidado de todo eso. Dios tiene ángeles organizados en forma militar, como si hubiera una cadena de mando desde los generales hasta los grupos pequeños, los soldados. También en quinto lugar, es muy importante, hay que meditar, hermanos, sobre sus áreas, sobre sus lugares que ejercen poder. La palabra griega para ángel es ángelos, significa mensajero. Por eso a mí muchas veces me han dado por muchos países, cuando me van a pasar el púlpito para predicar, dice, ahora con nosotros va a pasar el ángel de Dios. Y muchos se ríen, y otros dicen, wow, amén, palabra de Dios. De hecho, la palabra simplemente está transliterada en nuestras Biblias. Las letras, las letras griegas, pero la palabra es la misma. Si se traduce la palabra angelos al inglés, es lo mismo, significa mensajero. ¿Sí? Es lo mismo. Son siervos de Dios que ayudan al pueblo de Dios. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14 lo dice. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ¿cómo es posible que solamente porque no llegó el cheque, o porque el niño se enfermó, o porque perdí el trabajo, o porque no tengo casa, porque me enfermé de esto, y nos enloquecemos y andamos queriendo suicidarnos? ¿No sabemos que hay espíritus administradores que Dios envió para ayudarnos? Parece que asignan ángeles individuales a veces a los niños y también a veces a los creyentes. Mira, el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, dice así, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando, para ayudarlos de una manera especial. Dios puede usar su poder soberano para hacer cosas como prevenir, por ejemplo, un accidente automovilístico, o evitar que un niño se caiga y se lastime, o en ocasiones también similares así, pero generalmente envía a sus ángeles para realizar estos trabajos para nosotros. Yo les he platicado a ustedes íbamos por la sierra de allá de Oaxaca, en el Espinazo del Diablo, rumbo a Guatemala, para visitar una de las iglesias allá, y empezó la tormenta, y yo iba manejando, y el Espinazo del Diablo son puras curvas, es como una hora de puras curvas, y puros barrancos, y en uno de los barrancos, el carro se fue así de lado, y las dos llantas de atrás empezaron a patinar en el aire, y nos íbamos a ir para el barranco. Y todos empezaron a gritar, los que iban conmigo, y nos asustamos así, y miramos así para el oscuro, y del oscuro salieron dos manos salieron del oscuro, y agarraron el carro y ¡shum!, aventaron el carro para adentro. Porque Dios manda ángeles para ayudarnos, señores. Ellos protegen al pueblo de Dios, como me protegieron a mí y a mis hermanos. En el Salmo 34.